lugar quería hacer un muy breve repaso sobre Maple. Los objetivos, como hemos dicho, es hacer un breve recorrido. Podríamos decir casi que es un 1 por 1000 en las capacidades que tiene Maple, pero que pueda servir este pequeño paseo por el programa para captar la atención y descubrir la potencialidad del programa, en particular en aspectos de computación simbólica, representación gráfica y en cálculo numérico. Os mostraré ejemplos muy concretos del uso de Maple en la docencia universitaria, en asignaturas, en particular de matemáticas, pero también en estadística o en cualquier otra asignatura en el ámbito de la ingeniería. Veremos también el uso de Maple como mecanismo de representación gráfica y cómo en particular hemos usado Maple como programa para representar, para hacer todas las figuras de un libro que hemos publicado con la editorial Pearson. Y finalmente también queremos mostrar cómo Maple ha sido coautor, podríamos decir, de varios artículos que están publicados en revistas científicas de alto impacto. Maple es un programa que yo podría decirlo así rápidamente como de cálculo simbólico, que ya fue desarrollado en los años 80 y comercializado por aquel entonces, en el año 83, por la Universidad de Waterloo. Ahora está en manos japonesas. El nombre del programa, de hecho, es un juego de palabras con el árbol, del cual la bandera de Canadá tiene su símbolo, la hoja de este árbol, del arce, y del placer de las matemáticas, mathematical pleasure. Y sin duda podemos decir que tiene una importante y diversa variedad de capacidades como el análisis numérico, álgebra simbólica, ecuaciones diferenciales, etc. La versión actual es la versión 18, que es la evolución de versiones anteriores, 16, 15, 13, etcétera, etcétera. Muy breve, en 3 transparencias, y ahora entraremos en más detalle. Maple no es solamente una calculadora, es una herramienta que nos permite trabajar con cálculo simbólico. Lo que quiere decir es que esta expresión, por ejemplo, la va a entender. Si sumamos A a A, la respuesta es 2A. Lo mismo como si le pedimos la expansión de la expresión en el seno del ángulo doble, y la respuesta de Maple es efectivamente el doble del seno por el coseno. O del mismo modo si le pedimos simplificar el seno al cuadrado más el coseno al cuadrado, que Maple es capaz de interpretar todo esto y efectivamente nos devuelve el valor 1. También tiene una capacidad gráfica. En el PowerPoint original estas 2 figuras están en movimiento y podemos hacer una simulación sobre la carga de viento incidente sobre un rascacielos o un análisis por elementos finitos del flujo potencial. Es decir, todo eso es capaz Maple de hacerlo. Y por supuesto, cálculo, computación. En este caso hay un ejemplo del cálculo de la inversa de una matriz, pero vemos que las potencialidades son mucho más allá de eso. Vamos con más detalle a abrir el Maple. Voy a compartir el Maple con todos ustedes para empezar lo que sería la presentación. La tengo dividida en 4 apartados. No todos los subapartados que aquí tengo incorporados los voy a visitar. Prefiero hacer una selección para acotarme en el tiempo y que luego pueda haber ocasión de realizar alguna pregunta y contestarla. Por sí que en todo caso lo que están viendo por pantalla es la interficie de Maple. En las últimas versiones he incorporado esta paleta de la izquierda, que ahora veremos cuál es su funcionalidad. En todo caso vamos a empezar. Y quizá empecemos con una de las cosas que destacan más de Maple, y es la gigantesca ayuda que tiene. Podemos pensar que cada uno proviene de un ámbito distinto. Yo soy doctor en matemática aplicada y puedo decir claramente sin ningún tipo de problema que no conozco todas las matemáticas. Hay muchos ámbitos que Maple considera que para mí son desconocidos. Por lo tanto, lo que sí puedo hacer es, ante una duda de Maple es capaz de resolver este tipo de problemas, se puede ir al menú de ayuda
y perfectamente abrir la ventana de ayuda. Esta ventana, perdonad, no sé si ahora se me ha ido. Aquí está. Podemos ver la ayuda donde hay un índice por temas, o directamente podemos buscar en esta búsqueda alguna palabra. Por ejemplo, si quisiéramos hacer una derivada de una función, es necesario conocer la palabra en inglés y podríamos ir escribiendo if, que es cómo empieza la derivada, differentiate en inglés. Vemos que automáticamente, solamente siguiendo estas 4 letras, nos aparecen distintas opciones. En particular, la primera, si clicamos, ya explica en esta ventana pues que es el comando de Maple para diferenciar, nos explica cómo es la llamada a estas funciones, con algunas observaciones, los parámetros que podemos utilizar y una descripción muy detallada, con alguna particularidad, con algún detalle sobre el uso de este comando. Posteriormente aparecen ejemplos para ver efectivamente cómo se utiliza esto en Maple. Por lo tanto, ante cualquier duda sobre la sintaxis de un comando, la ayuda es siempre el primer recorrido que tenemos que hacer. Otra opción es si conocemos perfectamente la palabra, pero quizá no la sintaxis. Por ejemplo, para hacer representaciones gráficas utilizamos el comando plot. La opción es añadir un interrogante delante del plot y ejecutar el enter. De este modo, directamente abrimos en la ventana la ayuda para plot. Del mismo modo, como la sintaxis del comando, los parámetros de descripción y diferentes ejemplos de aplicación del comando. Por otro lado, hay manuales también accesibles desde el menú ayuda, manuales, recursos y otras cosas que pueden consultarse. ¿Cómo es, pues, la comunicación con Maple? Si Maple fuera una calculadora, tendríamos unos botones que iremos apretando. En este caso se trata de un programa en el cual el teclado nos va a permitir calcular las diferentes operaciones que queramos hacer. Tenemos por una sencilla el cálculo de una diferencia, pues simplemente es 7, el guión o el símbolo de menos y el 2. Para pedir el resultado vamos a pulsar Enter. De este modo observamos que nos aparece el resultado centrado en color azul y le asigna por defecto el 1 a la salida. Por si queremos recuperar el resultado de la salida número 1, podremos acceder a través de esta indicación, de esta numeración. Por ejemplo, para el cálculo de esta potencia, es decir, la diferencia entre 3 al cuadrado y el 9, utilizamos el símbolo del exponente, que está a la derecha de la tecla P. En particular, escribimos 3, el símbolo el 2, bajamos menos 9. En este caso, el resultado es claramente un 0. Si a veces hay problemas con el exponente según los teclados, otra opción para el exponente es el doble producto. En este caso, con esto obtenemos el mismo resultado. Para la suma de cálculos fraccionarios, cabe destacar que si hacemos la suma de 3 séptimos más 4 quintos, el resultado es esta fracción. Y esto es importante decirlo porque Maple siempre va a retornarnos un resultado exacto. Nunca nos va a dar una aproximación decimal, a no ser que nosotros la pidamos. ¿Cómo la podemos pedir? Pues adelantándome a lo que será el menú contextual, sobre la respuesta y con el botón derecho del ratón podemos ver cuáles son las operaciones que sobre esa salida podemos hacer. En particular, yo ahora estoy interesado en una aproximación decimal a esta fracción, por ejemplo, usando 5 cifras significativas. Y este es el resultado que obtenemos. Si no pedimos una aproximación, el resultado siempre será el exacto. Y quizá también cabe destacar, en cuanto a los aspectos básicos de Maple, es que se distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Puede parecer que pi con la P mayúscula o pi con la P minúscula son lo mismo, puesto que la salida es idéntica.
pero puedo deciros que el pi con la P mayúscula representa el número pi. Y del número pi es posible hacer una aproximación, por ejemplo, con 100 cifras decimales. Mientras que si a esta letra griega minúscula pi le intento aproximar, vemos que directamente no aparece la opción. Por lo que Maple ha interpretado que, efectivamente, en este caso, esto solamente representa una letra griega y no ningún número. En relación a la salida, ya hemos visto que si pulsamos Enter, el resultado aparece en una línea inferior y centrado. Repitamos en este caso el cálculo de 12.345 al cuadrado y observamos efectivamente que el resultado se ha centrado, este número, y se le asigna este número de ecuación. Pero hay una manera de obtener respuestas que se llama en el modo de documento, que en lugar de poner la respuesta centrada abajo, la pone a continuación después de un símbolo de igualdad. En este caso, aquí hemos escrito 4 menos 2, y si en lugar de pulsar Intro, pulsamos, en el caso de un ordenador Windows, Control más la igualdad, o en el caso de un ordenador Macintosh, Alt más Enter, observamos que el resultado lo ha puesto a la derecha después de un símbolo igual. Esto permitiría la generación de documentos donde yo antes de esta operación podría escribir el resultado de la operación 4 menos 2, quitaría el igual y pondría es 2. Y podríamos poner un punto. Es decir, nos permite de alguna manera integrar operaciones matemáticas dentro de texto y mantener la coherencia en los resultados. Aquí podemos ver dos ejemplos más del resultado en línea, o también en el caso de una suma de estas dos fracciones. Nos hemos puesto, de hecho nos hemos puesto al final, pero no es necesario, en cualquier lugar de la expresión que estamos calculando, pulsando comando control más igual o alt más enter, nos daría la respuesta en línea. A veces puede ser interesante que un cálculo no se muestre por pantalla. Eso es posible acabando la expresión con 2 puntos. Eso no quiere decir que no calcule, sino que simplemente no lo va a mostrar. De alguna manera, al yo ejecutar esta línea, no vemos nada, es decir, no muestra el resultado, pero lo calcula. Y esto se podría comprobar si asignamos este cálculo a la variable a. Inicialmente parece que no ha pasado nada, pero si nos fijamos aquí a la izquierda, donde pone variables, en la pestaña variables, en la paleta, a es una variable que acabo de definir aquí, que tiene este valor, 113 partido por 255, y además nos dice de qué tipo es. Es un número. En particular, podemos volver a mostrar este valor de esta manera. Obviamente, el valor asignado a, a pesar de no haberlo mostrado inicialmente, corresponde a esta fracción. Seguimos avanzando. En versiones primitivas de Maple, recuerdo una versión de Maple 5 que era sobre MS-DOS, la única manera de escribir era a través de lo que sería la línea de comandos. Las versiones posteriores de Maple lo que nos han ido mostrando es mucha flexibilidad en cómo introducimos, cómo podemos representar lo mismo, cómo podemos calcular lo mismo de distintas formas. Aquí vemos un seno de x respecto de la variable x, que es exactamente igual que como si lo escribiéramos con lápiz y papel, donde el resultado de esta integral del seno debemos ver que es el menos seno. O en el formato clásico de comando, paréntesis, primer argumento, segundo argumento. En este caso estamos diciendo calcula la integral de la función seno respecto de la variable x. Evidentemente el resultado es coincidente, pero aún podemos observar más variabilidad, más flexibilidad
Por ejemplo, en la derivada del seno podemos poner el conocido símbolo de la prima o podemos utilizar el comando diff que hemos visto anteriormente en la ayuda o incluso podemos utilizar esta notación de derivada respecto de la variable x de la función seno. Por lo tanto, vemos que las últimas versiones de Maple lo que han ido es incorporando más y más flexibilidad. Vamos a presentar de nuevo la paleta para ver cómo, por ejemplo, este sumatorio y esta derivada parcial pueden calcularse desconociendo por completo los comandos en Maple. Simplemente utilizando lo que sería cómo lo haríamos escribiéndolo a mano. Ese es el ejemplo que queremos calcular, aquí en la izquierda, y en la derecha vamos a ir construyendo este sumatorio. La mayoría de expresiones de uso común están bajo la pestaña expresión. En este caso, efectivamente, podemos comprobar que aquí tenemos el símbolo de un sumatorio. Por lo tanto, solo es necesario clicar sobre el sumatorio y aquí nos aparece el sumatorio. Se observará que aparece el índice mudo, el primer valor del índice mudo, el último valor y el cuerpo del sumatorio. Nos hemos de ir desplazando entre la I, la K, la N y la F con el tabulador o simplemente con el cursor podríamos movernos. Pero con el tabulador es una manera muy ordenada de desplazarse y vamos a ir cambiando los valores, las variables de color magenta y de color verde por lo que en el ejemplo nos están pidiendo que calculemos. En este caso, en lugar de una I, el índice va a ser K, tabulador, en lugar de K tendremos el 0, que será el primer valor, por el cual vamos a sustituir la expresión, tabulador, en este caso vamos a acabar en n-1, tabulador, y ahora volvemos a necesitar escribir la exponencial de K. Esto, si no conocemos el comando de Maple, que será exp, vamos a la paleta expresión y clicamos sobre la exponencial. Hemos escrito la exponencial, solo nos falta sustituir la K. Hemos acabado, tenemos exactamente la misma figura, la misma imagen, la misma fórmula. Es cuestión de pulsar la tecla intro y vemos el resultado e incluso Maple ha sido capaz de expresarnos el resultado en función de este extremo superior n, que es a priori variable, desconocido. Vamos a ver el mismo ejemplo en el caso con esta derivada parcial. En este caso, la derivada parcial no aparece por defecto en la paleta de expresión, sino que aparece en la paleta de cálculo. Efectivamente, vemos que aquí tenemos una derivada parcial respecto de una variable. Vamos a pulsar, vamos a poner la x, nos movemos con el tabulador. En este caso necesitamos una raíz cuadrada que buscamos en la paleta de expresión. Ahora nos hace falta una potencia. Ponemos donde la base será la x, el exponente es un 2. Bajamos con el cursor, menos, y lo vamos a poner y tabulador 2. De alguna manera, la potencia de la paleta y su aplicación, tanto en uso particular como en un uso docente, ya no es necesario conocer la sintaxis específica de un comando, sino simplemente buscamos en la paleta lo que queremos. Brevemente, la asignación ya hemos visto que se hace con los puntos igual, y aquí en este caso comentar que el uso del comando restar lo que va a hacer, y antes de pulsar voy a recuperar en pantalla la paleta de las variables. Al pulsar a restar, borro de memoria cualquier asignación previa que yo haya hecho. Y si ahora ejecuto esa asignación, aparece esa variable definida en esta pestaña. De algún modo podemos tener control en todo momento de qué variables tenemos definidas. Podemos actualizar el valor de x. Si hacemos esta asignación con los dos puntos igual, tal que x asume el valor que tenía x más 5, vemos cómo se actualiza el valor de la variable en el control de variables de la paleta. Para borrar un valor, simplemente es el comando unassign y poner entre comillas simples la variable, o simplemente aquí también se puede borrar directamente de la paleta. En este caso, al desasignar, nos vuelve a desaparecer solamente esa variable. El restar
no se eliminaría todas las definiciones y todas las librerías cargadas y el unassign nos borraría simplemente la variable, en concreto la X. Voy a entrar en la visualización y representación gráfica para mostrar cómo también se ha flexibilizado el uso de las gráficas en las nuevas versiones de Maple con el menú contextual, es decir, utilizando el botón derecho del ratón ante una salida. Por ejemplo, podemos escribir la expresión 6x menos x al cuadrado. Al escribir esto, nos podemos poner sobre esta salida, es decir, sobre la respuesta, al botón derecho. Una de las opciones es plot, es el comando de Maple para representar. En este caso, al tratarse de una función de una variable, queremos hacer un gráfico, por lo tanto, en 2 dimensiones, pulsaremos y automáticamente nos aparece una gráfica de esta función en el plano XY. Es cierto que al utilizar el menú contextual, es decir, al utilizar el botón derecho para el cálculo de esta gráfica, perdemos el control sobre la elección de los ejes, sobre el color de la línea, sobre otros detalles. Pero eso es solucionable si, nuevamente, sobre el dibujo y el botón derecho podemos modificar el estilo, el símbolo, el tipo de línea, el color de la línea, la transparencia de la línea, los ejes, la leyenda. Es decir, sí puede a posteriori modificarse las características de la gráfica para adaptarla a nuestras necesidades. Una característica muy curiosa de la nueva versión de las nuevas versiones es cómo podemos representar dos gráficas en el mismo dibujo. En este caso vamos a simplemente ejecutar y obtener el seno al cuadrado de x, y vuelvo a escribir el seno de x medios, simplemente estoy escribiendo estas dos expresiones, y sobre la segunda hago una gráfica en 2 dimensiones. De alguna manera tengo solamente en esta salida la gráfica de la función seno de x medios. Pues simplemente seleccionando y arrastrando la función seno al cuadrado de x, directamente nos aparece en la misma gráfica ambas funciones. La primera es la que hemos puesto en trazo rojo y la segunda es la que hemos puesto en trazo azul. Una opción también de Maple es que podemos generar una secuencia de funciones, en este caso las curvas de Bessel, y por lo tanto representar más de una curva en la misma gráfica, además con la opción de cubrir el área entre la curva y el eje de las X. En este caso aquí estamos representando estas 4 curvas de Bessel, cada una con un color distinto, y pintadas, sombreadas, lo que sería la superficie bajo la curva, o entre la curva y el eje de las X. Del mismo modo, se pueden hacer gráficas en 3 dimensiones. En este caso, al directamente representar o escribir una función de 2 dimensiones, de 2 variables, seno de x por y, el menú contextual con el botón derecho del ratón ya nos permitiría decir, bueno, quiero hacer una representación en 3 dimensiones de esta función, donde la primera variable sea x y la segunda sea la y. Esto para tener los ejes de acuerdo a nuestros intereses. Al ejecutar esto, vemos efectivamente esta superficie que además permite moverla y verla desde distintos puntos de vista. De alguna manera, con esta opción de Maple de la representación gráfica, cuando uno está explicando superficies en el espacio, no hay mejor manera que hacerla con Maple para que los estudiantes puedan ver exactamente cómo es esa superficie, dónde puede haber, por ejemplo, pues, los máximos, incluso algunos puntos de silla, etcétera. Esto es, desde luego, una ayuda muy importante en la visualización de las superficies. La misma gráfica en 3 dimensiones se puede hacer, pero utilizando coordenadas cilíndricas. En este caso, ya uso el comando
plot 3D en lugar de neurocontextual. En este caso ya es una gráfica preparada. Y efectivamente aquí también la gráfica es un cono. Tenemos la superficie y cómo podemos movernos para tener distintos enfoques. El último ejemplo pues podría ser también con coordenadas toroidales, donde obtenemos, ahora esta figura tan interesante con este agujero aquí medio. Voy a ir directamente y relacionado con las gráficas. Como decía, soy autor de este libro reciente, publicado no hace más de 2 años, donde básicamente lo que tratamos es un libro sobre matemáticas para la ingeniería. Y las figuras, en algunos casos conozco autores pues, que recurren a delineantes para hacer algunas figuras que ilustren los temas que ellos están considerando. Pero en nuestro caso lo que hicimos fue recurrir a Maple, dada la potencialidad, la versatilidad en la realización de gráficos y luego una gran capacidad de exportación de estos gráficos. Y en todo caso no quisiera marear con la cantidad de líneas que estoy mostrando, pero sí que quizá podría decir pues, que utilizamos, en este caso, queremos generar una figura que ilustra una suma inferior de Riemann. Estamos hablando del tema del cálculo de áreas, de la integración definida, y ver cómo el área bajo una curva se puede aproximar como la suma de unos rectángulos, en este caso rectángulos inferiores. Y necesitamos de entrada la carga de 3 librerías, la librería de Plots, la librería de Plot Tools y una librería que se llama Calculus 1. Y las líneas que van a continuación es la definición de algún modo de qué tipo de parrilla, de ejes XY, la dimensión, el tamaño de las curvas. Es decir, estamos haciendo de alguna manera, de una forma automática, en función de la función que queremos representar, una serie de parámetros. Eso parece muy complicado, pero al final estamos utilizando el mismo código para todas las figuras. Es decir, inicialmente sí que es complicado el hacerlo una vez, pero si vamos al resultado podemos ver cómo esta figura de tan buena calidad, donde tenemos los rectángulos inferiores sombreados, tenemos la función de la cual queremos aproximar su área. Hemos dibujado estas rectas, unas flechitas en los ejes. Es decir, la verdad es que una de las partes de las que más orgulloso me siento de ser autor de este libro es el tema de las figuras. Las figuras, simplemente con un botón derecho, pueden exportarse en formato POSIX encapsulado, que permiten insertarse perfectamente en un documento en PDF con una calidad increíble. Estamos hablando de gráficos vectoriales. Al copiarlo en EPS, un gráfico vectorial, y por más que el PDF se amplíe, la calidad de esta gráfica no pierde. Por tanto, estamos hablando de que se pueden generar gráficos de calidad tal como para ser publicados ya no solamente en un libro, sino en revistas científicas. En el siguiente ejemplo, insisto, aquí simplemente hay una descripción de unos parámetros del entorno de la figura, y en este caso estamos conseguimos en esos parámetros ilustrar el concepto de una integral impropia de segunda especie, donde hay un punto en el cual la función hay un entorno en el cual la función no es acotada. Esto también, esa figura está incluida en el libro. Y permitidme que vaya también a la figura, en este caso estamos hablando del tema de los números complejos, que ahora voy a ver las aplicaciones en concreto muy brevemente, donde estamos viendo que podemos representar las 3 raíces cúbicas de un número complejo. Podemos ver que estas 3 raíces cúbicas
tienen las tres el mismo módulo, es decir, están ubicadas, están circunscritas en esta circunferencia del mismo radio, y podemos ver que están separadas con el mismo ángulo, formando, por lo tanto, un triángulo equilátero. Podemos hacer lo mismo con las 4 raíces cuartas de un modo complejo, donde también vemos que los 4 módulos son iguales, vemos que los ángulos son equidistantes. Voy a ir rápidamente, después de las aplicaciones que hemos dado de Maple para ilustrar un libro. Perdonad todas estas letras. Una aplicación de la docencia en grados muy breve con estos 4 temas he seleccionado. Nosotros hacemos una serie de prácticas con Maple para acabar de profundizar en algunos aspectos. En el caso de números complejos, como os decía, una de las potencialidades es, bueno, pues simplemente, dado un número complejo, como puede ser el número 1 más i, podemos calcular la forma polar del cubo de este número, que es esta, es decir, el módulo es 2 raíz de 2 y el argumento es 3/4, pero además podemos representar gráficamente este número complejo, donde podemos observar que esta distancia efectivamente es 2 por la raíz de 2, y donde este ángulo, el ángulo que formaría desde el eje positivo de las x, es 3/4. Es una aplicación sencillita. Y otra aplicación sencillita sería ver cómo, dado un número complejo con módulo mayor que 1 y ángulo pi partido por 10, las sucesivas potencias de este número van dando números cada vez más grandes, porque el módulo lo vamos incrementando, y las potencias sucesivas lo que estamos haciendo es sumar el ángulo cada vez. Y obtenemos, si uniéramos estas potencias sucesivas, obtendríamos esta espiral. Además, podemos ver cómo hemos podido representar, de alguna manera, unos ejes radiales para poder ilustrar esto mucho mejor que simplemente con unos ejes cartesianos. Si considero un ejemplo de funciones, pues podríamos, por ejemplo, analizar la continuidad. En este caso definimos una función, la dibujamos, diciendo que somos conocedores de que no hay discontinuidad, de manera que la gráfica vemos que perfectamente nos pone este puntito a la derecha que indica que la función está definida en el 1 aquí arriba, mientras que aquí no hay el puntito. Pero además podemos perfectamente preguntar directamente a Maple, dinos si esta función es continua o no. Nos va a decir que no. Y preguntarle, ¿y en qué puntos no lo es? Y nos dice, efectivamente, en el punto en el que la función no es continua. Otro ejemplo puede ser el de, en el tema de derivación. Aquí, en este caso, también hemos generado un pequeño programita cuya idea es ilustrar cómo el concepto de derivada es el concepto de límite, o el cálculo de la derivada es el límite de las pendientes de rectas secantes. En este caso, al ser una animación, vamos al botón de play, podemos ralentizarla un poco, que sean solamente 5 frames por segundo, y al dar al play vemos cómo la idea esta de el pendiente de la tangente lo podemos calcular como el límite de los pendientes de las correspondientes rectas secantes. Podríamos ver más ejemplos en el campo de integración, o incluso por aquí hay algunos ejemplos en el campo de la estadística, pero prefiero dedicar el tiempo que queda a hablar un poco de cómo Maple lo uso en mi investigación. Podemos decir que yo cuando estoy trabajando abro el editor de textos matemáticos, sería LaTeX, y al lado tengo Maple para hacer todo tipo de cálculos. En particular, voy a compartir la presentación. Exacto. Diría que ahora podéis ver todos la presentación. Voy a avanzar un poco. Todos los ejemplos, estamos hablando de artículos publicados en revistas, algunos son contribuciones a congresos, y quizá tienen, bueno, en el fondo, quiero explicaros muy brevemente mi experiencia de investigación. En particular, tengo varios artículos en el campo del control, de estructuras civiles, pero básicamente podemos decir que soy un teórico de la teoría de control.
sistemas, en particular de una técnica que se llama el backstepping adaptativo, que es una técnica recursiva. Si vamos a la transparencia anterior, esa técnica necesita, en su recursividad, el plantear una función de transferencia entre en una entrada, que podría ser una acción de control, es decir, un actuador sobre la base de un edificio, y en este caso tenemos la función de salida, que puede ser la respuesta vibracional de ese edificio. Por lo tanto, es necesario tener expresado esta función de transferencia, que no es más que un cociente de polinomios en la variable de Laplace S. En este caso, representamos el numerador como un polinomio de grado m y el denominador como un polinomio de grado n. Y justamente el backstepping depende de su complejidad del grado relativo, es decir, de la diferencia entre n y m, donde n siempre es mayor que m. En este caso, también solamente quería mostraros muy brevemente el algoritmo de control, que ya per se puede verse complicado, pero es más complicado porque es un algoritmo recursivo, es decir, en este caso, este elemento alfa i no es más que es un alfa 3, es un alfa 4, es un alfa 5 en función de este grado relativo. Esta recursividad, solamente para después llevarlo a un simulador con Maple o con MATLAB, es muy complejo. Entonces, ¿qué es lo que hicimos y qué es lo que publicamos? Lo que hicimos es justamente el cálculo recursivo utilizando las capacidades simbólicas de Maple para el cálculo de esta ley de control. Volviendo a compartir con ustedes el Maple, estoy en este segundo ejemplo, es el artículo y aquí el código Maple que tenemos abajo, que quisiera no entrar, simplemente es decir, pues que utilizamos el comando restart para borrar todo lo que hay en memoria, utilizamos el comando proc para la generación de procedimientos, en este caso para la generación de los algoritmos recursivos, utilizamos un comando print para imprimir por pantalla el algoritmo recursivo y claramente un bucle for y los símbolos de sumatorio, ¿vale? Estos resultados fueron publicados en un congreso ya hace un tiempo y la verdad es que son de mucha ayuda para el cálculo. Luego, lo que sí tengo publicados también son, evidentemente, el uso de la técnica en el control de estructuras en revistas del ámbito de la ingeniería civil. Volvemos al PowerPoint. En este caso, seguimos hablando de la misma técnica, porque al implementarla sobre una estructura real, en tiempo real, detectamos que aparecían una serie de problemas numéricos. Estamos hablando de que la ley de control es continua y diferenciable, es decir, la acción de control sobre la estructura debería ser suave, por decirlo de alguna manera, pero detectamos que la implementación digital del algoritmo generaba una serie de problemas. En particular, si aumentábamos unos parámetros en el diseño, la señal quedaba gravemente dañada y con graves errores numéricos. ¿Qué hicimos con Maple? Lo que hicimos con Maple es justamente perturbar, es decir, añadir un épsilon, añadir un error en las entradas del algoritmo y ver cómo este error se iba arrastrando hasta la salida del algoritmo. Evidentemente, para poder hacer esto necesitamos de un programa de cálculo simbólico, que no me aproxime, sino que me mantenga los números exactos desde el primer cálculo hasta el último. Y ese resultado fue publicado en esta revista, en el Journal of the Franklin Institute. Y volviendo, exacto, ¿vale? Aquí podemos ver los errores que no concuerdan con la teoría, que vienen de un error numérico, y donde aquí detectamos cuáles serán los parámetros que más influyen en ese error. El resultado final, como se puede ver aquí, que se explica que fue generado con Maple,
nos permitió encontrar de forma exacta la expresión del error arrastrado por una modificación minúscula ante los valores de entrada. El siguiente ejemplo es el cálculo de una función de transferencia en una estructura civil de 8 plantas. En este caso estamos hablando del mismo entorno. Tenemos una estructura, que es esta a considerar, y en este caso, si quiero aplicar una técnica de control, necesito la relación que existe entre esta acción, la UDS, que es la acción que yo ejerzo sobre la base, y el X0DS, que es el desplazamiento de la base. Esta función de transferencia es más y más compleja a medida que más plantas tengo en la estructura. Y para hacer un cálculo exacto, es decir, para hacer un buen control, necesito incluir todas las plantas de la estructura en mi cálculo. Esto fue resuelto con Maple porque aquí os puedo ilustrar el cálculo de esa función de transferencia, es decir, el cálculo del polinomio N0 de S y el polinomio D0 de S es bastante largo, bastante pesado. Por poner el ejemplo, vamos a ver el código en Maple de esta aplicación. Este es el artículo que os comentaba, del código Maple. Aquí en este caso quizá utilizo más comandos, utilizo el restart, el bucle for, utilizo la extracción de coeficientes de un polinomio o incluso el comando collect, que lo que nos permite es expresar un polinomio como potencia, es decir, mostrar los coeficientes de las distintas potencias de X o la expansión de una expresión o el cálculo de una secuencia. ¿Vale? En este caso, lo que yo quería mostrar es que finalmente estamos intentando calcular este cociente de polinomios, esta función de transferencia, y aquí podemos observar que lo que estoy pidiendo para, por ejemplo, el numerador o para el denominador es, quiero mostrar cuántos sumandos componen el cálculo de uno de los coeficientes de este polinomio. Y por ir al más grande, si no me equivoco, vemos que aquí tenemos una cifra que es de 34.959 sumandos. Es decir, para el cálculo del coeficiente 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, el A sub 7, es decir, en el cálculo del coeficiente que acompaña a S elevado a 7 en el denominador, es necesario realizar 34.959 sumas. Yo con esto, y este sería quizá mi último ejemplo, quiero destacar que esto sería imposible si no contara con un programa como Maple que me permitiera el cálculo de esto de una forma completamente recursiva y simbólica. Volviendo a la presentación, no, perdón, quería acabar en el Maple. Quería acabar en el Maple solamente para mostrar que no solamente estoy trabajando en Maple en cuestiones del ámbito de la ingeniería. Lo he puesto aquí en gris porque estamos empezando este trabajo. Y es el cálculo del coeficiente de similitud entre textos. Podríamos pensar que esto es un ámbito en el cual, pues no, es un ámbito de matemáticas ni es un ámbito de ingeniería. Pero bueno, en el fondo sí, porque al final aquí existen formulaciones matemáticas para el cálculo mediante algunos algoritmos, el coeficiente del coseno, el coeficiente de Jacquard, para la detección de plagio en textos periodísticos. En particular estoy dirigiendo la tesis de un periodista y estamos utilizando Maple para este estudio analítico de ese plagio que estamos detectando entre notas de prensa y los breves publicados en los periódicos. Esto sería el final de mi presentación. Espero que haya tiempo para preguntas. He querido simplemente mostrar muy brevemente que la herramienta es muy potente y que se le puede sacar mucho jugo y que espero que haya sido de vuestro agrado. Muchas gracias.